Hola, bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre Anastasia. Este episodio surge porque fui a ver el musical y vi la película y necesito compartir todos mis pensamientos sobre el tema con ustedes. Pero antes de hacer eso, como siempre, quiero que empecemos por el principio, quiero que contextualicemos esta historia. La historia de Anastasia parte de un rumor verídico, y para entenderlo hay que rebobinar un poco en el tiempo. Como dice Felipe Piña, hay que recorrer la línea de tiempo. La Revolución Rusa de 1917 fue el resultado de décadas de acumulación de conflictos en un país donde la nobleza gobernante era una clase socialmente agotada. El capitalismo había llegado desde afuera a través del capital extranjero sin generar una burguesía propia fuerte, y la inmensa mayoría de la población vivía en condiciones de miseria y de opresión. A eso se le sumó la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, que aceleró el descontento y empujó a millones a la acción política. En febrero de 1917, una oleada de protestas y el colapso del apoyo militar obligaron al zar Nicolás II a abdicar, poniendo fin a 3 siglos de la dinastía Romanov. Meses después, en octubre, el partido bolchevique, liderado por Lenin, tomó el poder en nombre de los soviets, que eran organismos de autoorganización de obreros y soldados. Este gobierno tenía un programa que prometía paz, tierra para los campesinos y control obrero de las fábricas. Como señalaba Trotsky, las masas no fueron a la revolución con un plan preconcebido, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando esta sociedad vieja. Entonces, la de 1917 no fue una conspiración, pero tampoco fue un accidente. Fue la respuesta organizada de una clase que no tenía nada más que perder. Resumidamente entonces, la Revolución Rusa de 1917 puso fin al poder de los Romanov, la dinastía que había gobernado Rusia durante más de 3 siglos. La familia imperial fue arrestada tras la abdicación del zar Nicolás II y en julio de 1918, en plena guerra civil entre el nuevo gobierno bolchevique y las fuerzas contrarrevolucionarias, fue ejecutada la familia en la ciudad de Ekaterimburgo para evitar que se convirtieran en un símbolo de la restauración monárquica. En los años posteriores a la ejecución, comenzó a surgir el fenómeno de las impostoras de Anastasia, mujeres que decían que eran una sobreviviente a la ejecución de la familia imperial. La más conocida fue Anna Anderson, quien en 1922 afirmó ser la Gran Duquesa. Algunos miembros sobrevivientes de los Romanov se reunieron con ella y no llegaron a un acuerdo. Entonces, el rumor de su identidad tomó fuerza durante décadas. En realidad, Anna Anderson había nacido como Franziska y no sé cómo pronunciar el apellido, Szykowska, en Polonia en 1896. Era una obrera de una fábrica de municiones que había sufrido lesiones en la cabeza y pasado varios años en hospitales psiquiátricos. En 1927, un investigador privado contratado por la familia Romanov había llegado a esta misma conclusión. Pero igual la historia de que Ana era Anastasia siguió circulando. Es más, la confirmación definitiva de que no era llegó muchas décadas después. Recién en 1991 se descubrieron los restos verdaderos de Anastasia y mediante pruebas de ADN se verificó la verdadera identidad de Anna Anderson. El mito este había durado casi 70 años. En 1952, la dramaturga francesa Marcelle Moret escribió una obra de teatro basada en la historia de Anna Anderson. Era un drama histórico que pronto llamó la atención de Guy Bolton, quien la adaptó al inglés. Entonces, esta historia después se estrena en Inglaterra y fue transmitida por televisión en 1953. Una actriz la vio y se la recomendó a su esposo, Laurence Olivier, para una producción en Londres. Y así después, en 1955, llega a Broadway. Warner Bros. Y Metro-Goldwyn-Mayer estuvieron negociando los derechos cinematográficos, pero fue recién 20th Century Fox quien los obtuvo. La película, dirigida por Anatole Litvak, fue estrenada en 1956 y marcó el regreso de Ingrid Bergman al cine de Hollywood tras años trabajando en Italia con su entonces esposo Roberto Rossellini. Parece que fue una buena decisión porque terminó ganándose un premio Oscar a Mejor Actriz. Me parece interesante toda esta historia de adaptaciones
porque también viene con algunas disputas. Décadas después, el heredero de la dramaturga original, Moret, inició una demanda por derechos de autor contra los productores del musical de Broadway que se hizo en 2017, alegando que había elementos claves de la trama que eran en realidad creación exclusiva de Moret, no de la historia real. Más allá del chisme, básicamente muchas cosas tuvieron que pasar para que las dos obras que voy a analizar hoy hayan existido. Hubo una revolución en 1917, hubo una ejecución en 1918, hubo un rumor y una mujer que lo encarnó durante décadas. Hubo una obra de teatro en Francia, una adaptación inglesa, una película de Hollywood, una película animada estadounidense y finalmente un musical de Broadway. Cada una tomó la historia anterior y la transformó en algo nuevo, cargándola con los miedos, los deseos y la política de su propio momento. Hoy más que nada vamos a enfocarnos en la película de 1997 y el musical de 2017, o mejor dicho, su versión argentina de 2026, que son las que más me interesan. Pero no quería fingir que los demás no existen. Así que bueno, vamos a hablar de estas versiones. Tanto la película animada de 1997 como el musical de Broadway de 2017 siguen la misma historia central. Anya, una joven sin memoria de su pasado, es reclutada por dos estafadores para hacerse pasar por la gran duquesa Anastasia y poder reclamar una recompensa ofrecida por su abuela, la emperatriz viuda, que vive en París. En el camino, Anya empieza a recuperar fragmentos de su memoria y a enamorarse de Dimitri, uno de los estafadores. La emperatriz, al conocerla, reconoce en ella a su nieta, y así el gran interrogante de si Anya es o no Anastasia se resuelve afirmativamente, y la historia termina con ella eligiendo el amor por encima del título. Más allá de las similitudes, las diferencias entre ambas versiones son significativas. La más importante, a mi parecer, es la incorporación en el musical de Gleb. A diferencia de Rasputín, el villano sobrenatural de la película animada, Gleb es un personaje con historia propia, con contradicciones morales, con humanidad. Su apellido, Vaganov, fue tomado del nombre real de uno de los ejecutores de los Romanov, y su conflicto central gira en torno a eso. Su padre participó en la ejecución de la familia imperial y eso lo marcó de por vida. De chico, Gleb oyó los disparos y el silencio que siguió. De adulto, recibe la orden de completar lo que su padre no pudo: matar a Anastasia. Su arco dramático es el de alguien atrapado entre el deber y la conciencia, entre la lealtad al régimen que lo formó y la atracción que siente por la mujer a la que se supone que debe eliminar. En el clímax de la obra, Gleb le apunta con un arma a Anastasia, que le dice que lo haga, que así finalmente podrá reunirse con su familia. Y él no puede. Baja el arma y en lugar de matar a la última Romanov, hace una reverencia. Esta incorporación cambia mucho el tono de la historia. En la película animada, el mal tiene una cara mágica y bastante grotesca. Un cadáver que regresa del purgatorio para cumplir una venganza personal. En el musical, el mal tiene una cara humana que duda, que recuerda, que no puede apretar el gatillo. Es una elección dramatúrgica por ahí un poco más sofisticada, que reconoce que los antagonistas también tienen una historia propia. El problema es que esta sofisticación sigue operando dentro de la misma lógica. Gleb es más humano, sí, pero sigue siendo el villano y su redención consiste en dejar vivir a la princesa. Entonces, me parece que voy a cambiar lo que acabo de decir. La revolución me parece que es el verdadero villano de la historia. Otra diferencia menor, pero que me parece curiosa, es la caja de música, que es un objeto central en ambas versiones. Pero para mí, en la película animada tiene más sentido narrativo, porque en el musical su peso simbólico queda un poco menos justificado. En la película, que Anastasia sepa que esa caja es secretamente musical era importante para que su abuela la reconociera. Pero en la obra siempre sabemos que es una caja musical. No sé por qué se habrá hecho así la diferencia. Pero bueno, nada, cosas que una nota, porque la primera vez que yo vi la película fue 2 días antes de ver el musical. Otra cosa importante es que el musical agrega un detalle significativo al final. Tanto la emperatriz como Gleb
deciden sostener la mentira de que Anya no es Anastasia, así puede vivir en privacidad con Dimitri. Y es un cierre que, intencionalmente o no, alimenta el mismo rumor histórico que la obra está explotando, que Anastasia sobrevivió, pero todos lo encubrieron. Ahora hablemos un poco del musical argentino de Anastasia, estrenado ahora en mayo en 2026. La producción local es, en términos técnicos, muy buena. Las transiciones escénicas son notables. Los cambios de escena cuando aparecen los personajes en un lugar o en otro es la verdad increíble. Como espectador no te puedes dar cuenta, no sabes de dónde aparecen los personajes a veces. El número del tren me parece que es de los momentos mejores logrados de la noche. Y el elenco realmente estuvo muy bien. El ensamble es particularmente muy talentoso. Por ejemplo, en la escena del ballet es realmente muy interesante. Y destaco también, pero porque me sorprendió a mí personalmente, la actuación de Pichu, que no sé, me sorprendió muy gratamente. El debut teatral de Minerva Casero me parece que estuvo muy bien. Yo había ido también al preestreno y había algunos temas que en general no habían gustado mucho, ¿no? Cuando cantó la canción principal de la obra. Pero realmente en esta función de estreno cantó muy bien y me parece que se nota que escuchó esos comentarios y entrenó bastante. Me parece que eso habla muy bien de ella como profesional. Por otro lado, ya saben que a mí no me gusta el uso de pantallas en el teatro, pero creo que en este musical quedaron bien porque también se usaron, como decorado acompañando la utilería. Un detalle que me pareció novedoso y hasta gracioso, pero bien, es que la producción argentina incorpora aromas en la sala. Tienen un olor que describen como frío que acompaña las escenas en Rusia y uno más floral cuando la historia se traslada a París. Más allá de si me gustó o no la fragancia o lo que sea, me parece que es algo novedoso para incorporar y como un detalle lindo de la producción. Lo que sí, a mí no me gustó para nada el uso de inteligencia artificial en las imágenes publicitarias de la obra. Me parece que cuando una gráfica es tan obviamente hecha con inteligencia artificial, le saca un poco el valor a todo el trabajo humano por detrás. Hay millones de diseñadores gráficos que podrían haber hecho creaciones mejores y ni siquiera por tanta plata. O sea, digo, en una producción con tanto presupuesto y talento, me parece que esto se nota mucho. Esta es una crítica que yo hago personalmente. Dicho todo esto, tanto la película como el musical son en distintos grados propaganda anticomunista. Ya antes de que empiece la obra, cuando nos piden que apaguemos los celulares, el aviso viene acompañado como medio de una amenaza, diciendo que los rusos son severos, entonces como que tenemos que obedecer, algo así. Y es un chiste, pero que refuerza un estereotipo, que la Unión Soviética es sinónimo de frialdad, de dureza, de amenaza. Y ese tono no abandona la obra en ningún momento. Las dos versiones construyen la misma imagen. La Rusia zarista era un mundo de belleza, de música, de afecto familiar. La revolución fue una catástrofe que destruyó todo. Anastasia recuerda el pasado diciendo que la gente era amable, era educada, y así nos da a entender que ya no lo es. Los bolcheviques aparecen como con una fuerza gris y amenazante. Incluso los fondos escénicos que los representan son literalmente más grises o tenebrosos que cuando aparecen otros personajes. En el musical Gleb, en algún momento reconoce que los Romanov le dieron todo a unos pocos y nada al resto, y que Rusia se cansó. Es, creo que, la única línea en toda la obra que se acerca a algo parecido a contexto histórico. Pero incluso eso queda neutralizado por la lógica del relato, porque él es el antagonista y su arco termina en esta reverencia que mencionaba antes. Entonces lo que ambas versiones omiten es justamente lo que hace un poco incómoda la historia, que la familia que se llora era la cabeza de un régimen que había mantenido a millones en la miseria y que la revolución no fue un capricho, sino que fue la respuesta a décadas de hambre y represión. No me parece casualidad que estas versiones aparezcan cuando aparecen. La película animada de 1997 llega apenas 8 años después de la caída del muro de Berlín, en pleno auge del triunfalismo neoliberal de los 90. El comunismo había perdido y el anticomunismo ya no necesitaba argumentarse, simplemente se daba por sentado.
En este clima, una película que presenta a la Revolución Rusa como el origen de todo el mal y la aristocracia zarista como un paraíso perdido, no necesitaba justificarse porque ya era el sentido común de la época. El musical de Broadway llega en 2017, en un momento muy distinto, pero igualmente sintomático. En Estados Unidos, Trump acababa de ganar las elecciones, con un discurso abiertamente reaccionario. En Brasil, el musical Anastasia llegó con el gobierno de Bolsonaro. Y en Argentina, donde se está viendo esta producción hoy, el gobierno de Milei hace de la antipolítica y el antiizquierdismo su identidad central. En ese contexto, una historia que romantiza la aristocracia y presenta a quienes intentaron cambiar el orden establecido como los verdaderos villanos, no es inocente, es perfectamente funcional al momento. Yo entiendo el encanto de la historia. Las canciones son buenas, algunas muy buenas. La producción tiene momentos de belleza muy genuina. Y hay algo en la premisa, una chica sin memoria que reconstruye su identidad, que funciona independientemente del contexto histórico. Es una historia de pertenencia, de amor, y eso a la audiencia nos hace conectar. Además, Anastasia es un personaje femenino bastante interesante, tiene muchas líneas icónicas en la película, tiene una personalidad fuerte, no es una princesa callada, pero yo personalmente no puedo empatizar con la historia sabiendo lo que sé. Estar en la sala viendo al villano bolchevique dudar, mientras Anastasia le recuerda que ella también es humana. O escuchar al aristócrata cantar con nostalgia su despedida de Rusia, mientras lo único que están extrañando estos rusos blancos en el exilio es el poder, las joyas, el caviar, los palacios. Saber que toda esta maquinaria narrativa se sostiene solamente en la historia de una mujer que en realidad era una obrera polaca que había intentado suicidarse un par de años antes de decir que era Anastasia. Todo eso me impide a mí empatizar con esta historia, no me permite ponerme en el lugar de Anastasia, no me permite conmover con la historia. En el medio de todo esto, tengo que admitir que también me distrajo una cosa del musical en Argentina, y es que usaron la palabra pretender en el sentido de fingir, un anglicismo que cada vez escucho más y que a mí personalmente me molesta muchísimo. Es un detalle menor, pero cuando ya estás en este modo analítico, prestando atención a detalles, no pasa desapercibido. Y bueno, además a mí este tipo de cosas no se me pasan desapercibidas. Entonces, en resumen, ¿qué quiero decir con todo esto? La producción es buena. La producción de Anastasia, la musical argentina, es muy buena. La película Anastasia, la caricatura, está buena. Pero la historia que cuentan no me parece que tanto. En fin. Con toda esta reflexión, creo que ya podría ir terminando el episodio. Espero que les haya interesado todo lo que conté. Quiero saber, ¿ya sabían el trasfondo de la historia de Anastasia? ¿Ustedes vieron la película Anastasia cuando eran chicos? Quiero aclarar, igual ya dije, esta película no es de Disney. Hay gente que piensa que Anastasia es una princesa de Disney. No lo es. Yo jamás había visto esta película hasta ahora. Sabía que existía. Menos mal, la verdad, que no la había visto porque así la podía ver con ojos nuevos, desde cero. No sé, quiero saber qué opinan de la película. Quiero saber si fueron a ver la obra, si la vieron en otro lado, no solamente en Buenos Aires. Quiero saber si opinan lo mismo que yo sobre todas estas temáticas. No sé, como siempre les digo, yo los leo en comentarios y hasta el próximo episodio.